Muy buen día, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien y me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios y dando fe de la misericordia que Él sustenta hacia nosotros, tanto los que somos sus hijos como los que no son hijos de Dios, reciben la misericordia día con día, directamente de Él. Y entonces eso es algo que da fe de qué tan bueno es Dios, de hecho, el único bueno, y lo tenemos también escrito esto en la palabra. Dios es misericordioso. Vamos a orar para dar inicio y pedirle a Dios que nos brinde todo el entendimiento que requiramos en esta ocasión para llevar a la práctica la palabra. Muchas gracias, Dios, por un nuevo día, por permitirnos estar bien y ayudarnos hoy y siempre en todo. Te pedimos el día de hoy que nos ayudes a tener la comprensión, a ser hacedores de tu palabra y no solo escucharla, a darte a través de este momento gloria y honra, alabanza y adoración solo a ti, y en todo momento también. Y que nos permitas tener la comprensión de tu palabra. En la parte espiritual, yo te pido por las personas que predican el Evangelio, sobre todo en lugares donde su vida está en riesgo, y que les sigas dando esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante, para predicar, para continuar con tu obra. Y quienes no son tus hijos, adóptalos también, te pido. Los que predican en lugares difíciles, que comprendan el Evangelio, que comprendan que Cristo es el único camino y que se vuelvan hijos tuyos. A todos los hermanos en Cristo, te pido que les cuides, que oremos sin cesar y que nos soportemos en amor, pero que seamos testimonio, que te sirvamos de la manera cabal que estás solicitando y que permanezcamos siempre íntegros en tu palabra. Ayúdanos a continuar con estas prédicas, con esta enseñanza, a comprender siempre tu voluntad y tus tiempos si tú quieres. Ayúdanos a seguir adelante con todo. Te pido que también le demos honra y orgullo a nuestras autoridades, pero que las autoridades sean rectas, que actúen conforme a lo bíblico, que dejen la corrupción o que permitas que se cambien las autoridades por algunas que se dirijan con integridad. Y si son autoridades o somos autoridades, permítenos seguir adelante con integridad, con paciencia, no abusar del poder que se esté brindando y con sabiduría sobre todo. Danos sabiduría a todas las personas para hacer siempre lo que tú estás solicitando. Y esto incluye darme sabiduría para expresarme correctamente y darle sabiduría a las personas que están mirando este video para que lo puedan comprender de la manera debida. Te doy gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El día de hoy vamos a ver Salmos capítulo 36, versículo 1. Y nos da cuenta de la misericordia de Dios. Es un salmo de David y está relativamente cortito, pero tiene mucho que obtener en cuanto a contenido. Salmos capítulo 36, versículo 1. Perdón. Y dice:
La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay que recordar que el temor de Dios hace referencia a una cuestión reverencial. No significa necesariamente miedo, pavor, terror. Significa guardar el respeto. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de realizar un acto indebido, pero sé que Dios me está mirando, guardo respeto y dejo eso a un lado. Y por respeto a Dios, eso no se lleva a cabo, no se consuma y tampoco se buscan las oportunidades futuras para caer en ese tipo de situación o hasta tentación, podría decirse. Entonces, quienes no tienen piedad no tienen consideración de que Dios es alguien o la figura que más debemos de tener ese temor reverencial, ese respeto. 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Aquí está curioso porque pues hay gente que sabe que Dios existe, sabe que Dios está mirando todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, y las intenciones también, pero prefiere hacer que nadie le está mirando. Y lamentablemente, pues aplican dichos como lo mejor de hacer el mal es cuando nadie se da cuenta. O hay otro dicho que dice que el que come callado come dos veces. Son situaciones que no deben aplicar en un hijo de Dios. No debemos de buscar el silencio y el anonimato para hacer el mal, y tampoco obviamente a expensas o expuestos en ninguna situación. Pero realmente hay dos modos de hacer las cosas mal. Número uno, a la luz de todas las personas, y número dos, a espaldas de todos. Y considero que la última es la más peligrosa, porque el daño nunca, o tal vez tarda, pero llega, pues no llega a ser revelado como tal. Aún así, Dios está mirando todo, todas y cada una de las cosas que se hacen enfrente o atrás del resto de personas, de la sociedad incluso. Dios sabe y Dios tiene también un castigo idóneo para cada una de esas situaciones. Pero aquí lo ideal es llegar a, pues a tener una, ¿cómo se podría decir? Evitación de todo. No importa si es frente o a espaldas de la gente. Y dejar de pensar en esta cuestión infantil de que nadie me vio. No voy a realizar esto porque, bueno, nadie me está mirando, entonces cuenta como si no lo hubiera hecho. ¿Se imaginan cuántos delitos y pecados se cometieron o se han cometido, se siguen cometiendo y se cometerán todavía mientras uno está pensando que todo está bien, mientras todo está en secreto? Número 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Fraude, iniquidad. ¿Cuántas veces has hablado mentiras? ¿Cuántas veces has maldecido? Has dicho groserías, malas palabras con tal de expresarte mal de alguna persona. Reitero, la mentira. Dios aborrece la mentira. Si tú dices algo que no es, como lo habíamos visto hace varias semanas, si tú dices algo de una manera
que haces pensar a la otra persona una situación diferente, también estás mintiendo, porque estás generando un entendimiento de algo que no es correcto. Si yo digo, por ejemplo, voy a ir a comprar algo a la tienda, y le das a entender a esa persona que vas a ir ahorita mismo, y la persona pues igual puede tener la misma idea, pero vas a ir a lo mejor en 10 meses a comprar algo a la tienda, pero ya la persona se fue con una idea equívoca de lo que dijiste. Entonces, no solo es decir cosas inciertas o cosas que no son verdaderas, más bien la mentira también puede involucrar cuando quieres decir cosas, a lo mejor que no son falsas, pero hacen pensar a una persona de manera distinta. Y hay que evitar entrar en todo este tipo de situaciones que pueden llegar a tener confusión o a generar confusión en la gente. Fraude, iniquidad, ya no se hace el bien, ha dejado de ser cuerdo. Una persona sin piedad es una persona que podría considerarse incluso loca. Y hay que recordar que la gente que se considera loca e imprudente, en la palabra de Dios tenemos varios tipos de ejemplos de estas personas. No solo perecen ellos, sino también su descendencia. Hay gente que se vuelve imprudente, empieza a decir cosas indebidas contra Dios, empieza a hacer mal contra su prójimo. Y entonces en la palabra está como evidencia que incluso hasta naciones han dejado de existir por el mal que se hace. Y por ejemplo, ahorita lo tenemos pues evidente en muchos contextos. Tenemos países donde el culto a Satanás es ya permitido incluso, pero en ese tipo de países la situación económica está deplorable. No dejemos de pensar que esto puede ser algo que Dios ha definido. Así que si se ha tenido o si se ha acabado incluso con países, ¿por qué no vamos a pensar de personas o familias incluso? Y recordar el pecado que estás cometiendo no solo te afecta a ti, sino a los tuyos. El pecado afecta a tus seres queridos también. 4. Medita maldad sobre su cama, está en su camino no bueno, el mal no aborrece. Gente que está pensando cómo hacerle daño a otras personas, incluso hasta dormir, incluso hasta lo sueña, lo vive, lo siente. Este tipo de situaciones son inadecuadas. Meditar el mal, incluso hasta consultar con la almohada cuestiones de descanso, puede llegar a ser algo muy difícil. El mal ya está muy avanzado en esa persona y no reconoce lo que está realizando. Precisamente estaba recordando cómo pues hay clases políticas que dejan de estar en el poder porque el pueblo puede llegar a estar ya cansado de la manera en la que está queriendo dirigir. Y yo simplemente pensé, es que no les dan nada al pueblo, no les dan ni un poco, quieren llevarse todo, el 100% de las cosas. Y eso se ve en todo aspecto, en el aspecto económico, no hay nada para el pueblo. En el aspecto educativo, nos han hecho daño, llevándose las
plazas para personas que no están preparadas. Entonces, todo eso llega a tener consecuencias en la enseñanza que se les brinda a los estudiantes. Entonces, hay demasiados aspectos en los cuales la gente busca hacer el mal hasta el último minuto. Buscan, como es en este caso, que las personas renuncien para ocupar sus puestos y que las personas se jubilen para tener también igual los puestos de gente que a lo mejor se va a quedar sin trabajo por esta cuestión política, y empiezan entonces a hacer daño hasta el último de sus días. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas que buscan hacer maldad todo el tiempo, que meditan de día y de noche cómo hacer daño, que no aborrecen el mal y que se encuentran sus caminos en algo que no es correcto. Pero como dice ahí alguna película, la gente mala no se da cuenta que es mala. Digo, más bien podría decir que la gente que es ya muy mala no se da cuenta de esas maldades. Hay gente que todavía está en esa lucha, sigue haciendo las maldades o está apenas comenzando, pero pues aunque sepa, lo sigue haciendo. Y de ninguna de las maneras es válido. Las dos personas se van a ir al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Y entonces continuamos. 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Muy importante, su justicia, su misericordia, la fidelidad, todo es enorme. Dios tiene una fidelidad grande y puede ser diferentes tipos de las promesas que se realizan, pero siempre están ahí. Él no es humano para faltar a las promesas que se realizan. Y la misericordia es enorme. Los juicios llevan a que se conserve el animal y al ser humano, a que Dios conserve a ambos por igual. Y obviamente nosotros como seres humanos tenemos que conservar a las especies animales porque Dios nos llamó a ese cuidado. Es muy importante tener eso en cuenta. 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Obviamente esto es en una cuestión metafórica, porque hay personas, hay una secta que dice que hay gente con alas de gallina, con alas de águila, con alas no sé qué, y empiezan a hacer clasificaciones burdas de cosas que distraen de lo que realmente se tiene que tomar en cuenta, que es Cristo y la salvación. Entonces, quien se ampara, metafóricamente hablando, bajo las alas de Dios, está en buen cobijo. Y esto es la causa por la que lo buscan los hombres. Y obviamente los hijos de Dios, no vamos a hablar de una persona que vive de manera convenenciera, es decir, gente que solo se acuerda de la existencia de Dios cuando está en peligro, cuando está sufriendo, cuando tiene algún mal encima, y se acuerdan, incluso hasta los mismos ateos pueden llegar a encontrarse en esta situación y pedir a Dios algo. Y sí, se han conocido casos en los que sucede este tipo de cuestión. 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Es decir, nada nos faltará. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se ampara, se cobija en la presencia de Dios,
nada le va a faltar. Y como dice la palabra, se busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado, obviamente, por Él, por añadidura. Y qué mejor que hacer las cosas para tener ese trabajo por Dios, por cumplir esa comisión, por hacer las cosas correctamente. Y mientras Dios nos está recompensando, remunerando, nos está brindando algo de acuerdo con nuestras necesidades. ¿Qué mejor que ser o buscar a Dios de manera deseosa mientras Él nos está recompensando de otras formas o nos está brindando atención en los aspectos que requerimos nosotros? Nueve. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y como he dicho, de acuerdo con la palabra de Dios, Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único mediador entre el Padre, entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres es Cristo. Él está mediando, intercediendo. No hay seres humanos, no hay vírgenes, no hay santos que estén intercediendo. Dios, Cristo, es quien intercede, quien está de intermediario entre nosotros y el Padre. 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Esto significa que se está solicitando que la misericordia sin límites de Dios esté siempre presente con quienes tienen rectitud, con quienes están buscando ese reino, con quienes trabajan para Dios, para servirle, para agradarle. Está solicitando que se extienda la misericordia, pero que tampoco lleguemos al otro extremo. No estemos tampoco sintiéndonos soberbios. Hay que evitar todo tipo de soberbia porque es tan sencillo vanagloriarnos de nosotros mismos que olvidamos a Dios y lo dejamos en segundo plano. Y hay muchos tipos de forma o muchas formas en las que una persona se puede volver soberbia, puede mostrar esta condición, que también es un pecado, claro. Si nosotros pensamos, como le pasó a David, que con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, hemos logrado mucho, eso es un tipo de soberbia. Hay que recordar que David también tuvo un castigo, una peste de la que sufrió por este tipo de cuestión, por sentir que su ejército era grande y poderoso y no tener en cuenta que Dios fue quien se lo brindó, que él podía conquistar lo que fuera con ese ejército y poder llegar muy lejos, dejando al lado a Dios. Ese es un tipo de soberbia. Y hay otros tipos de soberbia en las que, por ejemplo, gente que no tiene ejercitada la capacidad de escucha. Estamos hablando de gente incluso grande que solamente habla de sí misma. Gente que no puede retroalimentar algo que se le está diciendo y empieza incluso a hablar de su persona nuevamente. Este tipo de situaciones tenemos que trabajarlas, pedirle a Dios para que nos haga dejar a un lado la soberbia.
y sigamos en ese camino de integridad. Y también en este versículo 11 se pide que no nos mueva manos de impíos, gente que no tiene piedad, reitero, eso es impío, que no tiene ni un poco de piedad, que no nos venga a hacer daño, que no nos venga a mover, que no nos venga a realizar algo que nos cambie incluso de planes, que nada de eso nos mueva. Y 12 para finalizar, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Dónde podría ser este lugar? El infierno, donde la gente que no tiene piedad cae y ya no hay forma de salir. Incluso hay en la Biblia una historia de personas que están en el infierno y que buscan la manera de que oren por ellos para que salgan de ahí. Pero la palabra es muy clara y dice que no se puede, una vez ya definido el destino de la eternidad de una persona, ya no se puede hacer algún cambio. Para eso es la vida, por eso es la vida, porque nosotros tenemos esta oportunidad para seguir a Cristo. Pero hay gente que desperdicia la vida haciendo el mal, causando daño, meditando el mal, robándose todo lo que puede y queriendo fama, poder, fortuna, que solamente les va a durar si Dios les permite que lo consigan, un poco, pero nada como la eternidad con Dios en ese lugar que tiene preparado para quienes le sirven, quienes le buscan, preparado para sus hijos. Y con eso cerramos. Vamos a orar para finalizar esta palabra que se compartió. Muchas gracias, Dios, por todo lo que nos has permitido aprender este día. Ayúdanos a bastarnos en tu misericordia, pero tampoco estar aprovechándonos de esa misericordia y estar queriendo pecar todos los días por solamente saber que tú nos vas a librar de todo lo malo que hagamos en cualquier momento. Ayúdanos a realizar todo correctamente, conforme a tu voluntad, a comprenderla, a seguir adelante con estos caminos tuyos y a no desviarnos, no tomar nuestros caminos ni retomarlos nuevamente. Te pido que siempre tengamos en cuenta esta misericordia sin límites tuya. Te pido que bendigas cada palabra que digamos y pensamiento, cada acción, cada emoción y sentimiento. Bendice todo, cada intención, cada decisión. Danos sabiduría para ejecutar decisiones correctamente. Bendice cada sueño y anhelo que tengamos y que con ellos te demos gloria y honra y te alabemos y te adoremos siempre. Porque eso es a lo que tenemos que estar enfocados y lo que estamos buscando realizar. Te pido que bendigas nuestras vidas, bendigas a nuestras familias, que bendigas la salud de las personas, que sanes a todas y cada una de esas personas que lo requieren y que sepan que eres tú, quien sana, quien bendice, quien guía. Te pido que haya paz y haya tranquilidad, que le brindes empleo a las personas que no cuentan con él, que sigas cuidando nuestros empleos, que haya paz en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, que bendigas a todos los matrimonios y a todas las familias, a todos los hijos. Bendice a todas las personas en todo lo que requieran, pero que te busquen, que te sirvan, que trabajen para ti, que se arrepientan de sus pecados y te sigan como debe ser. Muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra en la próxima ocasión. Hay que recordar siempre estar en oración y leyendo la Biblia en todo momento
para alimentarnos de esa parte espiritual que tanto nos hace falta. Que Dios les guarde y les bendiga, y seguimos, si Él quiere, compartiendo esta palabra. Hasta luego.